Nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato, iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días para usted. Buenos días a todos ustedes, a la intérprete del lenguaje de señas, a los medios de radio y a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares del país y el exterior. Bueno, con su permiso me retiro el nasobuco. Nosotros hoy, el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, tenemos ingresado en nuestros hospitales 459 pacientes. En vigilancia 17, sospechosos 265, confirmados 177, una cifra bastante elevada. En la atención primaria de salud se vigilan 3.531 personas. Ayer nuevamente se procesaron más de 3.500 muestras, 3.502 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.521. Los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 562, el de Villa Clara, 423, Hospital Hermanos Amajeira, 382, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 314, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba, 185, y los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país, 115. Como resultado del análisis de estas 3.502 muestras, pues 25 personas se diagnosticaron en el día de ayer con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. 25 casos confirmados. De esta forma, ya en Cuba se han procesado 267.649 muestras buscando esta enfermedad mediante el diagnóstico de PCR en tiempo real, y 2.633, el 0,98%, han resultado positivas a la COVID-19. 2.633 personas diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país. Todas las provincias procesaron, las de mayor número, pues como es natural, La Habana con 2.438, Artemisa con 138, Mayabeque 82, Matanzas 81, Villa Clara 145, el municipio especial Isla de la Juventud 101, y de todas las provincias se procesaron. Ayer se diagnosticaron los 25 casos diagnosticados, igual que en días anteriores y en semanas anteriores, 24 son cubanos. No obstante, a diferencia de días anteriores, tenemos un extranjero confirmado en el día de ayer. 16 casos fueron contactos de casos confirmados, y de esta forma ya se acumulan en este importante grupo de riesgo 2.259 personas. El 87,2% de los diagnosticados en Cuba han sido como fuente contactos de casos confirmados previamente. En uno no se precisa aún la fuente de infección y se acumulan 124, 7 con fuente de infección en el extranjero, o sea, de los 25 que tuvimos ayer diagnosticados, 7 pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ya arribaron a Cuba, estuvieron en aislamiento y ahí se diagnosticaron. Y de esta forma ya acumulamos 206 personas diagnosticadas en Cuba que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ayer se diagnosticó un extranjero en nuestro país. Los 25 casos confirmados, 15 son del sexo femenino, y ya el 49,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba pues pertenecen al sexo femenino. 10 del masculino, y el 50,2% de todos los diagnosticados pues pertenecen al sexo masculino. 15 de los 25 se diagnosticaron y estaban asintomáticos en ese momento. Estamos hablando del 60%. Y ya con estos 15
se acumulan 1.457 personas, que representan el 55,3% de todos los confirmados en Cuba que han estado asintomáticos. Este porciento, cuando evaluamos el comportamiento en los últimos 15 días, se incrementa al 57,6%. Por grupos de edad, los más afectados, el de 20 a 39 años, con 6 casos, el de 40 a 60 años, 5 casos, el de más de 60 años con 12 casos y nuevamente en el día de ayer se diagnostican 2 menores de 20 años. Y con estos 2, pues ya en Cuba se han confirmado 305 jóvenes, niños, menores de 20 años con la COVID-19, de los cuales el 91,5% ya se encuentran de alta. Estamos hablando de 279. Y ya incluso, casi ni me gusta decir que la evolución clínica es bastante estable, que no han tenido complicaciones. Digo, para que los jóvenes y los padres de los niños más chiquitos nos demos cuenta de que esta es una enfermedad que, independientemente de que tenga esta evolución, independientemente del esfuerzo de nuestro país, el ingreso, los tratamientos, sin embargo es una enfermedad que tiene complicaciones y mata. Y en el mundo hay niños que han fallecido. Los 25 casos diagnosticados, pues 7 son importados, de La Habana son 12, de Artemisa son 7 y los 7 importados. Y de La Habana hay uno de ellos, de La Habana son 12, Artemisa 7, del municipio Bauta. Y los importados pertenecen a Santiago de Cuba, con 2 casos, Mayabeque, Santi Espíritu y Granma, con 1 caso cada uno, respectivamente. O sea, son casos de estas provincias que yo he mencionado, pero que han llegado a Cuba ya infectados, no han estado en contacto con su provincia, no tienen que ver con transmisión en su provincia y por lo tanto no se cuentan en la incidencia de estos territorios. Por municipio, los casos, como yo dije, 7 son de Bauta, en la provincia de Artemisa, de Playa, de Plaza, de Marianao, de La Lisa y de Habana del Este y de Arroyo Naranjo, pues son los restantes casos confirmados. Con este comportamiento por provincia, por territorio, la tasa de incidencia de Cuba se incrementa a 1,35 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia de casos confirmados en nuestro país. La mayor tasa en estos momentos en Cuba es la de Artemisa, con una tasa de 14,57, que es superior a la del día de ayer. La Habana, con una tasa de 3,42, también superior a la del día de ayer, y Villa Clara, con una tasa de 0,3, similar a la del día de ayer. De esta forma, en Cuba se acumulan 2.633 pacientes diagnosticados con la COVID. Se mantienen ingresados confirmados 177, el 6,7%, 176, el 99,4%, con una evolución clínica estable. Desde hace 20 días en nuestro país no se reportan fallecidos por esta enfermedad y tenemos en el acumulado 87 fallecidos, que da una tasa de 3,03, que hace que Cuba se sitúe en la posición número 21 de la región de las Américas, cuya tasa es de 3,8, y en la posición 113 del mundo, cuya tasa es de 3,89. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron. Ayer, aunque no superamos la cifra de casos confirmados, pues se dieron 12 altas y de esta forma ya se acumulan
2.367 pacientes recuperados, el 90% están recuperados. Se mantiene crítica, pero una crítica estable, la paciente de La Habana que se encuentra ingresada en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto. El mundo, sin mucho control, se mantiene los 185 pacientes que han diagnosticado casos. Ya la cifra de casos confirmados asciende a 17.296.303 casos confirmados, ya que en el día de ayer se diagnosticaron 289.624 personas. Fallecieron, cifra muy elevada, 6.426 personas y ya se acumulan 673.290 fallecidos, que como dije anteriormente, da una letalidad de un 3,89%. La región de las Américas, que ya representa el 53,99%, el 54% de todos los casos diagnosticados en el mundo, pues ayer confirmaron 168.707 personas con la enfermedad. Y ya la cifra alcanza los 9.338.314 casos confirmados. Con los 4.191 personas que fallecieron ayer en la región de las Américas, pues ya se acumulan 355.582 fallecidos, que da, como había dicho yo anteriormente también, una letalidad de 3,8%. Se mantienen entre los países con mayor afectación, entre casos confirmados, casos fallecidos, Estados Unidos a la cabeza, con más de 4.495.000 casos confirmados y 1.357 personas que fallecieron en el día de ayer. Es la cifra más elevada en el mundo. Brasil, con más de 2.610.000 casos confirmados y 1.129 pacientes fallecieron en el día de ayer. Le sigue así India, Rusia, Sudáfrica y lamentablemente de la región de las Américas, México, Perú y Chile están entre los de mayor número de casos confirmados. Este es el comportamiento de Cuba, este es el comportamiento del mundo. Como ustedes ven, nada de lo que esperábamos ni para el mundo en cuanto al control de la enfermedad, y en Cuba hemos tenido este incremento en los últimos días que realmente nos hacen ser más extremos con las medidas que se han adoptado, ya que como ustedes ven, pues realmente han tenido un incremento. Ahí yo le voy a pedir a Lilian que nos ayude con unas pantallas que hablan del comportamiento del coronavirus en los jóvenes. Y aquí lo que se refiere fundamentalmente es que en el mundo se están alertando la presencia de brotes de coronavirus precisamente entre jóvenes, en el ocio nocturno de los jóvenes. Ahora, una de las causas que creo que también nosotros comentamos ayer de por qué están bajando la guardia, los expertos apuntan a que se creen inmunes al virus y a que se ha transmitido el mensaje que la COVID-19 afecta principalmente a las personas mayores. Por eso hay fallecidos de todos los grupos de edad. Es verdad que las personas mayores son los más afectados y de todas formas. Y de todas formas hay de todas las edades. Y es cierto que en las últimas semanas en los países, en el mundo, hay un incremento en el sexo femenino en relación con el sexo masculino. Y por último, refiriéndonos al mundo, crecen los contagios en España, lo cual supera por segundo día más de 1.000 casos
contagiados. Todos sabemos que España hizo un desescalamiento y que lamentablemente ya durante 2 días pues se han diagnosticado más de 1.000 casos. En la última jornada, 1.229. El viernes, 1.229. Y 76 más que lo que se había diagnosticado en el jueves. Por lo tanto, ellos hacen una evaluación que desde el 30 de abril el país que se encontraba en pleno confinamiento comunicó 1.309 y por lo tanto con pleno confinamiento tenían una cifra similar a la que tienen ahora. Por último vamos a hablar de Cuba. Cuba que todo nos llama la atención. Hemos hecho algunos análisis. Creo que tenemos que exigir un poco más, exigir por los órganos que están para esta actividad y por las propias personas. Hoy por la mañana, y yo no rompo ninguna ética, porque en definitiva yo no voy a decir ni nombre, ni lugar, ni mucho menos, pero cuando yo iba para el ministerio a las 6:30 de la mañana, me pararon un grupo como de 4 o 5 jóvenes que me montaron una jovencita desmadejada, o sea, desmayada. Ahí mismo la llevamos para el policlínico, que estaba a 1 cuadra, por lo tanto fue más cerca. Entonces ellos mismos me narraban que se habían pasado la noche sin dormir. La muchachita es diabética, nada más y nada menos, y no había ingerido comida, y lo que posiblemente tuviera fuera una hipoglicemia, ¿no? Pero yo digo esto para que también los padres nos ocupemos. Yo sé que los jóvenes ya a una determinada es muy difícil, pero tenemos que afinar. Y vamos a apoyarnos, Lilian, con una gráfica que muestra el comportamiento de los enfermos hospitalizados en nuestro país en los últimos 15 días. Ahí aparece incluso reflejado hasta el 1 de agosto. Es lo último que está ahí. Es cierto que nos mantenemos por debajo del estado crítico, del escenario medio, más o menos donde está el escenario favorable, pero sin embargo bien como la curva de los enfermos hospitalizados. Claro, los enfermos hospitalizados son expresión de los que se diagnostican, que necesariamente tienen que estar un periodo de tiempo ingresado. Y fíjense ahí como ya donde dice la fecha de 1 de agosto se ve un incremento que se está presentando por el comportamiento de estos últimos días. Ahora, vamos a ver esto en otro modelo, en otra presentación con Zoom, donde se ve todavía mucho más el incremento de los activos. El incremento de los activos son las bolas negras esas que están pegadas a la curva roja, que es una curva desfavorable. En ese sentido, pues se llama la atención de cómo se han ido incrementando. Este es la reflexión que llamamos hoy. Más que reflexión, es un llamado de atención. Nosotros esperábamos tener un indicador. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir diagnosticando, pesquisando, exigiendo por parte de todos las medidas de restricción. Si no, yo reitero, como dije, no sé si fue antier o tras antier, no, que si para la fase 3, que si para la fase 2, nos vamos a pasar para la fase epidémica, si seguimos con este comportamiento y no hay una organización. Sin tener en cuenta, fíjense, cuando uno ve el análisis o cuando uno analiza con algunas personas que viven en el exterior o cuando uno participa en una videoconferencia donde participan otros países, que la Organización Panamericana de la Salud muchas veces lo propicia. Pues una de las cosas que más señalan en Cuba es cómo con el sistema de salud, como es lógico, pues se ha logrado un control
de la pandemia, y es verdad que se ha logrado. Lo que pasa es que estamos a tiempo para que se acabe de ajustar, acabemos de cumplir las cosas que están establecidas. No creo que nadie en nuestro país las desconozca. Lo que pasa es que no todo el mundo la cumple, porque de lo contrario vamos a tener una complicación. No sé, Héctor, si quede tiempo, si haya preguntas. No, doctor, si usted tiene alguna última precisión. Solo agradecer a todos ustedes, a los compañeros que nos apoyan, a las personas que reproducen la información y a todas las personas que atentamente escuchan nuestra información y que estamos seguros que va a calar hondo desde el punto de vista del cumplimiento de las medidas. Muchas gracias y terminamos en esa Así terminamos, doctor. El agradecimiento también para usted, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.